Bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno, estoy muy contento de estar una vez más en este medio para llevar un mensaje de la palabra del Señor. Quizás a algunos les sorprenderá el tema o el nombre que le he puesto a lo que voy a compartir. Quizás se sorprenderán porque consideran que no están enfermos, pues el nombre que lleva este tema que voy a compartir es que tu enfermedad no sea para muerte. Y usted dirá, ¿de dónde el hermano Moisés se ha sacado el nombre de ese tema? Pues lo he sacado de acá, de la palabra de aquí. Dios me dio de qué hablarle hoy, un mensaje que le va a ayudar a aquella persona que posiblemente está sufriendo una enfermedad, a aquel familiar que se ha quejado de no ver la respuesta quizás a favor de un ser querido. Este día, mientras estaba orando por un amigo de mi hijo, Dios puso en mi corazón el deseo así profundo de orar, y ahí me dio el tema, el Señor me dio el tema, y porque sé que hay muchas personas que están enfermas, evidentemente, pero déjeme decirle que todo aquel que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza, está enfermo, porque el pecado es una enfermedad, es curable si aplicamos la sangre de Cristo. De lo contrario, no va a haber cura para su enfermedad. Por eso, antes de seguir hablando, quiero orar para que aquellas personas que quieran compartir la transmisión, yo les invito a que lo hagan, porque hay personas que necesitan, quizás dentro de su grupo, dentro de sus contactos, usted tiene a alguien que está enfermo y está quizás luchando entre la vida y la muerte. Este mensaje le va a ayudar, porque es un mensaje de vida, un mensaje que le va a bendecir. Ahora, si usted considera que usted está sano, pues glorifique a Dios por ello, porque es una bendición estar sano. Y yo creo que es bien importante que compartamos la palabra con aquellos que tienen necesidad. Y si Dios me ha puesto como un mensajero, es para que lleve el mensaje a los lugares o a las personas donde hay enfermedad, donde hay necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, estoy 100% seguro que este mensaje lleva vida para aquel que lo reciba en su corazón, para aquel que crea la palabra, porque Jesús mismo, Él está prometiendo vida eterna a todo aquel que en Él cree. Así es que en el nombre de Jesús yo bendigo a cada persona que va a escuchar, a cada persona que va a recibir el mensaje, que ellos puedan ser bendecidos. Y si vas a manifestarte en un milagro de sanidad, en un milagro para extender la vida a alguien que está al borde de morir, que sea para glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya tengo personas que se han conectado, gloria al Señor, y aquellos que se van a conectar después, les bendigo de igual manera, y espero que usted tome muy en serio el consejo de la palabra, porque Dios me ha dado el mensaje para anunciarlo a las naciones. Este es un día muy especial. Déjeme decirle que hoy tuvimos un culto muy precioso, pues hubo 2 mensajes que predicó mi pastor, y muchas vidas quedamos bendecidas en este día. Y ahora continúo yo. Dios me inquieta el corazón que hable a las personas que están sin fe y sin esperanza, aquellas personas que están enfermas. Hay gente que se está quejando porque de alguna manera están viviendo una enfermedad. Cuando le decía que mientras estaba orando, pidiendo a Dios extensión de vida para un amigo de mi hijo que está muy grave, los médicos dan pocas esperanzas de vida, y me recordé de aquel pasaje donde Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Como quisiera
que la enfermedad del amigo de mi hijo no fuera para muerte, pero Dios es el que ha determinado el tiempo en que vamos a partir a la eternidad y no sabemos cómo va a ser nuestro viaje a la eternidad. Pero qué mejor prepararnos recibiendo esa cura de la enfermedad mortal que se llama pecado. Cuando Jesús habla y dice en San Juan capítulo 11, verso 25, Jesús dice algo que me interesa que usted lo escuche. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijeron a la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? ¿Qué certeza tenía esta mujer que cuando le dijeron esto, le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo? Tener esa convicción de esta mujer. Ella tenía convicción de que Jesús, Él es la resurrección y la vida. Qué privilegio más grande poder tener a mi nietecita Ivette. Saluditos. Está en contacto mi nietecita, apenas de 2 años. Allí está escuchando al abuelo. Gloria al Señor por la vida de mi nuera Ana, por la vida de Will. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaro de que ustedes son una familia de bendición. Por eso son los tan grandes anhelos de que mis nueras me vean como su papá, porque un papá le desea lo mejor de lo mejor a los hijos. Entonces es una bendición tener a mi familia conectada por acá. Wilmer, te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que se hayan gozado en el culto en este día. Y hoy estamos siempre alimentándonos con la palabra, porque esto me alimenta a mí, alimenta a aquellos que ya son hijos de Dios, y a aquellos que no lo son, que están enfermos a causa del pecado, pues hay oportunidad de cura hoy. Y para los que están enfermos físicamente, por una enfermedad, por un cáncer, por lo que sea, el anhelo de mi corazón, como le decía ahora al Señor, que esa enfermedad no sea para muerte. Porque así como cuando a Jesús le avisaron que Lázaro estaba enfermo, ¿sabe qué? Yo estaba pensando de que él solo se tardó 2 días para llegar a donde estaba Lázaro enfermo, y se tardó más. Jesús se tardó 2 días en el lugar donde recibió la noticia, pero de allí, cuando salió al lugar donde Lázaro estaba, dice que ya tenía 4 días de haber muerto. Entonces quiere decir que se estuvo más de 2 días para llegar donde Lázaro ya estaba sepultado. Y lo impactante de esto es que me hace pensar a aquellas personas que le han pedido con todo su corazón a Dios por un milagro, y cuando no ven la respuesta, se molestan tanto sin darse cuenta de que esta persona, si muere en Cristo, no ha muerto eternamente. El que muere en Cristo no muere eternamente, lo dice Jesús. Entonces, eso es lo que me impacta de este mensaje, que cuando Jesús dice esta enfermedad no es para muerte, Él sabía que aunque Lázaro estuviese sepultado ya, Jesús ya lo sabía, que cuando Él iba a llegar al lugar, Lázaro iba a estar sepultado, porque Jesús sabía todo. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que estas hermanas se les ha de haber dolido su corazón al saber que, siendo ellas alguien que amaban mucho a Jesús, sabían perfectamente que Jesús les amaba. ¿Y qué pasa? Para ellas, pienso, déjeme pensar, porque esto es mi pensamiento, pero yo pienso y estoy seguro que estas mujeres dijeron: sí, ¿por qué no vino Jesús? Él sabe que le amamos, sabemos que nos ama. Ellas tenían convicción. María y Marta tenían convicción de que quién era Jesús, y por eso le mandaron llamar. Y ellas mismas reconocían de que Jesús era la resurrección y la vida.
y que el que aunque estuviese muerto iba a resucitar, pero ellas creían que Lázaro podía resucitar en el siglo venidero. No pensaban que Jesús lo iba a resucitar literalmente y iba a volver a tener vida con ellos. Entonces puedo ver de que podemos cometer el grave error de molestarnos cuando le pedimos al Señor que se haga presente en el momento de una necesidad apremiante, como estar pidiendo por un familiar que está enfermo de una enfermedad mortal. Hay cáncer que es terminal, donde los médicos dicen hasta aquí. Tenemos una hermana de la congregación que está en ese estado también de un cáncer terminal, esperando la muerte. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo anhela mi corazón que la enfermedad que usted tiene no sea para muerte eterna, ni que sea para muerte física todavía? Ese es el pedido. Y si usted tiene acceso a esta transmisión, quiero que la comparta con alguien. Quizás usted tiene un familiar que está enfermo al borde de morir. Qué mejor que si se prepara para no morir eternamente, y si Dios le place extenderle la vida unos cuantos años más, que sea para vivir glorificando a Dios, que sea para vivir sirviéndole a Él. Déjeme decirle que el morir en Cristo es ganancia, lo dice la palabra, pero no queremos despojarnos de este cuerpo de bajeza, porque déjeme decirle que cuando morimos, pues este cuerpo de bajeza va a la sepultura y allí se pudre, allí queda deshecho. Yo le estaba diciendo a mi esposa, ¿cómo quisiera ser sepultado en el solar de mi casa, en el terreno más frondoso, quizá una casa que tengo de campo, que hace poco puse las semillas de unos arbolitos de mango ahí y ya son árboles que pronto van a echar fruta porque es frondosa la tierra? Entonces le decía a mi esposa, yo quisiera ser sepultado acá en este solar de mi casa, y que en vez de ponerle una cruz de madera, como dice la famosa canción, que mejor pongan una semilla de mango ahí, o un arbolito de mango, un árbol frutal. Si no lo quiere comer la gente, pues que las aves del cielo se alimenten de ella. Pero desafortunadamente no dan permiso para eso, para ser sepultado en un lugar así. Tiene que ser en un cementerio, por la salud, pienso yo, por la contaminación, qué sé yo. Pero lo que yo me refiero es que la gente dice, no, pero ¿cómo lo van a sepultar ahí? Usted va a asustar cuando... Déjeme decirle que el que se va con Cristo, se va con Cristo, y el que se va con el malo, no asusta todavía. Va a llegar el tiempo donde va a resucitar, porque la Biblia dice que todos los que mueren sin Cristo, sin fe y sin esperanza, se lo estoy parafraseando, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, así lo dice la palabra. Pero lo que yo le quiero decir es que los que mueren eternamente, eso, van a tener ya no tienen la oportunidad de vivir, ya están condenados. Por eso, libérese de la condenación de esa muerte eterna si está sin Cristo. Pero si usted es cristiano y está padeciendo una enfermedad, pídale a Dios extensión de vida para glorificar su nombre por el milagro que puede hacer. Dios es capaz de poner riñones nuevos, de poner un páncreas nuevo, de ponerle todo nuevo, sus órganos que se han dañado a raíz de ese cáncer terminal. Como le digo, este día creo que ha sido una de las intercesiones más tremendas que he hecho en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque, perdóneme que mencione esto, pero es la realidad. Uno de mis hijos tiene un amigo que está muy enfermo y quiere irlo a visitar. Entonces yo estaba pensando que él ya iba de viaje y le digo, hijo, cuando estés con tu amigo, hazme una llamada para orar por él. Pero el muchacho está en el hospital, mi hijo no ha podido viajar, no se sabe si va a poder viajar. Pero entonces se me ocurrió la idea de interceder de esta manera, que esa enfermedad puedo decirle de mi hermano en Cristo, porque ya él ya aceptó al Señor y gloria a Dios por ello, que es amigo de mi hijo. ¿Por qué digo amigo de mi hijo? Para identificarlo. Entonces yo le decía, Señor, yo te pido con todo mi corazón
que esa enfermedad no sea para muerte. Tú le puedes poner todos los órganos que se le han dañado, los puedes poner a trabajar en su normalidad. Tú lo puedes hacer. Si resucitaste a Lázaro, ¿por qué no lo puedes hacer por nuestro hermano, por nuestro amigo? ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Para qué vamos a estar llorando ya cuando está una persona ya en el ataúd? ¿Por qué no lloramos ahora que está todavía vivo? Hace más de un año tuvimos una experiencia. Dios le dio extensión de vida a mi suegro. Que Dios fortalezca a mi esposa que está escuchando lo que voy a decir. Yo estaba durmiendo una madrugada y mi esposa oyó el lamento en la cabaña donde él estaba hospedado, y era que sus hermanas estaban llorando porque el papá estaba para irse a la eternidad. Estaba agonizando, y mi esposa me despierta y me dice: Moisés, vaya a orar por mi papá y dígale que se asegure de que él es salvo en Cristo Jesús. Yo quiero estar seguro. Entonces me fui para allá y me subí a la cama. Puse un pie en un lado y el otro, y mi suegro acostado en la cama, sus hijas llorando. Yo le dije: Señor, yo te pido con todo mi corazón que le des extensión de vida a este hombre. Pero mi esposa me dice: dígale que reciba a Jesús como su Salvador, porque yo quiero oír, quiero estar segura de que mi papá se va a salvar. Entonces yo le digo: suegro, ¿usted cree en Jesús como su Salvador? Me dice: sí. Pero le digo: repita una vez más: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador, te entrego mi vida. Y mi suegro hizo esa oración de fe. Entonces sus hijas oyeron, mi esposa oyó. Entonces le digo: ahora vamos a orar nosotros para que Dios le dé extensión de vida. Y se recuperó de una manera impresionante. Se recuperó de una manera impresionante. Entonces estamos seguros de que para él hay vida eterna, porque un tiempo después se enfermó y partió a la eternidad. Entonces tenemos la certeza, así como las hermanas de Lázaro, que tenían la certeza de que Jesús es la resurrección y es la vida. Así nosotros tenemos la certeza que cuando alguien ha muerto, tenemos la gran bendición de estar seguros de que ese ser querido va a resucitar para vida eterna. Aquí tengo el caso de una nieta de una persona que ya está en la eternidad. El papá de esta persona que está aquí en el medio, Leiby, Dios me la bendiga, que de hecho va a ser mi hija muy pronto, porque siempre digo la esposa de cada uno de mis hijos. No digo las esposas decimos muchas veces, y no, es la esposa de mi hijo. Por eso yo quiero verles como mis hijas. Entonces recuerdo que un hijo muy atribulado me dice una vez: quiero que le lleve el mensaje a mi mamá, porque ella no ha conocido lo que es la salvación, y yo quiero que usted sea el mensajero. Lo hemos predicado y ella no quiere. Entonces llegó el momento donde le dimos el mensaje. Ella recibió a Jesús como su Salvador, dio manifestación de que verdaderamente había aceptado a Jesús. Ella tuvo una extensión de vida. Un tiempo hizo un milagro el Señor. El día que fuimos a orar por ella, ella estaba muy grave, con oxígeno, y hubo extensión de vida. Pero Dios habló a mi corazón mientras me fueron a llevar a mi casa. Entonces el Señor me dice: dile a su hijo que disfruten a su madre un tiempo, porque es un tiempo que la he dejado. Y yo le tuve que decir que la disfrutaran, y así fue. La disfrutaron un tiempo, pero ellos están seguros, y yo estoy seguro, de que para ella hay resurrección de vida eterna. Para ella no hay condenación. ¿Por qué? Porque ella creyó. Entonces estoy hablando a las personas que tienen un familiar que está al borde de la muerte. Yo anhelo con todo mi corazón que esa enfermedad no sea para muerte, mientras llegue un mensajero de Dios a darle un mensaje de vida eterna a través de Jesucristo. Pero aquel que ya está en Cristo y está enfermo, no se preocupe si el Señor no lo sana. Simplemente usted se está adelantando. Simplemente se está yendo antes que nosotros los que estamos vivos. Entonces yo quiero invitar hoy, con todo mi corazón, que si usted está en una enfermedad, que esa enfermedad no sea para muerte, sino ¿para qué? Para que la gloria de Dios
sea manifestada, como Jesús dijo cuando le avisaron que Lázaro estaba muerto. ¿Sabe qué dijo? Oyendo Jesús dijo, cuando le dijeron, el hermano de María y Marta está enfermo, cayó enfermo, Lázaro estaba postrado. ¿Sabe qué dijo Jesús? Esto lo puede ver en Juan capítulo 11, verso 3, dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ese es el anhelo de mi corazón, que su enfermedad no sea para muerte, sino que para que Jesús, el Hijo de Dios, sea glorificado por el milagro que puede hacer, por darle extensión de vida, si este es el caso, que Dios le va a dar vida terrenal un tiempo más. Pero si no, si ya está establecido que usted se va a ir, y no quiero asustarlo, es para que se prepare, o usted prepare su corazón, si este es el caso, que tiene un familiar que está en padecimiento y que usted ya ve que se va. Hace poco tuve la experiencia, tengo una prima que tiene 2 años de estar grave, muy grave, y tiene hijos en el extranjero. Yo le digo, usted tiene que estar segura de que usted, si muere, para usted hay resurrección de vida eterna en Cristo Jesús, porque ella ha confesado, es hija de Dios, pero ella tiene anhelo de volver a ver a sus hijos. Entonces, yo quiero decirle, el tema del sermón de hoy lo saqué de acá, donde dice Jesús, esta enfermedad no es para muerte. Por eso le puse que tu enfermedad o que su enfermedad, amado oyente, no sea para muerte. Si usted está enfermo físicamente, Dios puede sanarlo. Y si usted está muerto espiritualmente, no enfermo, usted ya está muerto espiritualmente a través del pecado. Porque el pecado da muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Y los que están muertos en delitos y pecados pueden tener vida hoy. O sea que usted puede tener la oportunidad de morir solo una vez. Lázaro le tocó morir 2 veces. Pero después ya no murió. Si Lázaro no hubiera aceptado al Señor, hubiera resucitado ¿cuántas veces? 2. Lázaro hubiera muerto espiritualmente, físicamente. ¿Y para qué hubiera resucitado? Porque falta la segunda resurrección de Lázaro, que va a ser para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, es importante que nosotros nos preparemos para tener esa convicción que le dijo esta hermana de Lázaro. Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Si usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios y que Él fue levantado entre los muertos para darnos vida, usted tiene que aprender a tener fe en que usted es una nueva criatura, y la nueva criatura tiene que manifestar un cambio de vida. O sea que el evangelio es con cambio de vida, no es solamente cambiarse de tradiciones, cambiarse de un grupo religioso e irse a otro lugar, pero sin cambio. Sin cambio. No es así. Aquella persona que diga, así como dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo, tener esa convicción. Entonces, cuando estamos bajo esa convicción así aferrados, entonces no nos preocupemos si la enfermedad es para muerte física, pero que no sea para morir eternamente. Porque si está en Cristo usted, yo he tenido el privilegio de despedir a muchas personas que se han ido a la eternidad. He tenido el privilegio de orar por personas que están muriendo. Algunas han tenido la valentía de darme las gracias, me han extendido su mano y me dicen gracias por haber orado por mí, sígalo haciendo. Y han puesto las manos acá, han estirado sus pies y se han dormido hasta esperar la venida
del Señor Jesucristo a despertar a los que se fueron creyendo en Él, creyendo en Él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos aferrados a esa fe inquebrantable es cuando vamos a vivir bien. Yo estoy pensando de que María y Marta, sabiendo que Jesús amaba a Lázaro y no llegó mientras él estaba enfermo, pienso que ellas se han de haber sentido muy mal, al igual que quizás usted está orando por un milagro en su mamá, en su hermano, en su papá, en un familiar, y quizás hasta el grado que su familiar ya murió, y quizás usted está reclamando. Hay mucha gente que renuncia al evangelio por el hecho de que no recibieron un milagro. Qué lamentable es que esto suceda. Cuando dice la palabra que en el lugar donde Jesús estaba recibió la noticia que Lázaro estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestada a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces, si dice que tenía 4 días de estar muerto, posiblemente se tardó unos 6 días para llegar al lugar. 2 días que estuvo en el lugar donde recibió la noticia, más los 4 días sepultado, entonces se tardó 1 semana para llegar. Apareció 1 semana después de haber recibido la noticia. 2 días en el lugar donde recibió la noticia Jesús, y los 4 días de Lázaro, porque no le llamaron cuando se murió, le llamaron cuando estaba enfermo. Entonces quiere decir que se tardó, pero él sabía que lo iba a resucitar para glorificar a Dios a través de él. Entonces, si usted está dolido porque su ser querido no se sanó, pídale perdón a Dios, porque si su ser querido, su familiar, se fue creyendo en Jesús, como lo dice aquí Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted tiene que saber que el que está muerto en Cristo Jesús, el que se murió físicamente, pero se fue creyendo en Cristo Jesús, él no está muerto eternamente. Para él sigue habiendo vida en la eternidad, sin condenación. ¡Qué glorioso esto! Entonces, pídale perdón a Dios si usted ha blasfemado, quejándose porque su familiar murió y no recibió sanidad. Tiene que conformarse. Usted tiene que conformarse si Dios determinó llevarse a su familiar, ser conforme. Ahora, si su familiar está vivo, pero está padeciendo, ¿por qué no le pide al Señor que haga un milagro? Pídale de corazón, pero que haga el milagro más grande, que este familiar se vaya creyendo en Jesús. De eso es que hay que preocuparnos. Por eso, cuando yo voy a orar por un enfermo, lo que me aseguro es que la persona acepte a Jesús como su Salvador. Eso es lo que a mí me interesa. Ya la extensión de vida físicamente, pues también anhelamos, pero lo que me interesa es que la persona se sane espiritualmente, que tenga vida eterna. Eso es lo que a mí más me interesa como mensajero. Pero obviamente los familiares quieren. Este es el caso de una mujer que su hijo apareció flotando en la piscina y lo tuvieron que entubar al muchacho y lo pusieron bajo cuidados intensivos, y ella no quería dar lugar que lo desconectaran. Y nos avisaron y fuimos a darle el mensaje. Y dijo: oren por mi hijo para que cuando lo desconecten siga viviendo. Le digo: bueno, vamos a orar por él. Vamos a orar por él. Oramos por él, le dijimos que aceptara a Jesús como su Salvador. Y le presentamos el mensaje allí donde se veía que estaba inconsciente. Y él manifestó de que él oyó lo que le dijimos. Entonces le dijimos a ella: yo le quiero invitar a recibir a Jesús como su Salvador, a usted también. Dice: si me lo resucita mi hijo, si me le da extensión de vida, sí, yo acepto a Jesús. Se entristeció mi corazón, porque ¿sabe qué? La salvación es incondicional. El Señor quiere que le demos el corazón incondicionalmente, no porque nos va a hacer favores, otros favores.
Y quizás este puede ser el caso suyo, que le está pidiendo a Dios que si le sana a su familiar, usted le va a entregar su vida. No es así. Usted tiene que entregar la vida a Dios, creyendo en Jesús como su Salvador, porque usted está condenado eternamente. Usted está en condenación y usted necesita salvación. No condicione la salvación, porque no es así. Entonces usted tiene que recibir a Jesús como su Salvador, porque usted está condenado a muerte por esa enfermedad mortal. No condicione la salvación. Entonces desconectaron al niño y ya no, al muchacho, y ya no tuvo más vida. Pero él se fue creyendo en Cristo. Allí donde estaba, en el subconsciente quizás el Espíritu Santo, porque le dijimos que si él escuchaba que nosotros le estábamos hablando, porque él estaba entubado, él manifestó que oía lo que le dijimos, pero él ya no tenía vida, lo desconectaron de allí. No sé cómo fue que Dios hizo el milagro, que él se fuera sin salvación. Y su madre dijo que si no lo resucitaba, si el hijo no daba vida cuando lo desconectaran, no aceptaba a Jesús. Entonces, posiblemente esté amargada esta mujer, posiblemente está muy mal esta mujer, enojada con Dios porque no le dio que viviera a su hijo, pero su hijo se fue para vivir eternamente en Cristo Jesús. Esto es lo glorioso del Evangelio. Entonces yo quiero terminar invitando a aquellas personas que se han molestado porque no han recibido un milagro. Posiblemente las hermanas de Lázaro, y aquí lo dice, ¿por qué no viniste? Si te avisamos, te mandamos decir que al que amabas, al que tú amabas está muerto. Pero fue tan tremendo que Jesús se conmovió y lloró. Jesús cuando vio este caso, le conmovió, oró y vino resurrección para Lázaro. Quizás para su familiar ya no habrá esta oportunidad. Y eso le decía yo al Señor ahora, que estaba orando por el amigo de mi hijo. Le decía, Señor, todavía hay oportunidad. Él está vivo todavía. Él tiene la oportunidad. Tiene la oportunidad de pedir. Nosotros tenemos la oportunidad de pedir sanidad. Y quizás este es el momento donde usted puede pedir por su familiar que está al borde de morir. Pida la extensión de vida. Y si usted mismo está escuchando y usted es el que está a punto de morir, pida la extensión de vida al Señor, pero para servirle, si es que le extiende la vida, para glorificar su nombre, y no para vivir como aquellos 9 leprosos que fueron sanados y no aparecieron, solo regresó uno a dar gracias al Señor por el milagro de sanidad. No hay que ser desagradecidos. Si Dios le sana, haga frutos dignos de arrepentimiento, manifieste frutos de que está arrepentido de haberse comportado mal. Puede ser que su enfermedad no sea a través del pecado, porque hay enfermedades también que son a través del pecado, y hay enfermedades que no es a través del pecado, no es por estar pagando la consecuencia del pecado, sino que es por un trato que Dios tiene con usted. Dios quiere manifestar su poder, su amor, su misericordia, pero tenemos que ser entendidos, tenemos que saber cómo pedirle al Señor. Yo me quiero unir con usted hoy. No es usted que se va a unir conmigo. Yo me voy a unir con usted en esa necesidad que usted tiene. Si usted está enfermo y está en padecimiento y es una muerte mortal, una enfermedad mortal físicamente hablando. Pero si usted ya es cristiano y tiene anhelos de ver a su descendencia crecer, como es los anhelos que yo tengo, yo les digo, yo no tengo miedo a la muerte, pero tengo anhelos de vivir para ver crecer a mi descendencia, porque apenas tengo una nietecita que de hecho allá está, no sé si seguirá todavía escuchándome, no sé, pero ellas me dijeron que estaba viéndome en esta transmisión. Entonces yo tengo anhelos de vivir, no porque tenga miedo a la muerte, porque yo sé que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Estoy muy convencido, no solo por la fe que tengo, sino por la manifestación que he visto del poder de Dios en mi vida. ¿Sabe para cuándo se necesita la fe? Es para cuando no hemos visto todavía las cosas.
Pero cuando ya las hemos visto, ya no necesita la fe, porque ya es lo real. Por eso es que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted está enfermo, necesita fe para obtener la sanidad. Y cuando ya lo obtenga, usted ya no necesita fe para ser sano, porque usted ya está sano. Entonces, yo me voy a unir a usted en esa necesidad que usted tiene, si es que la tiene. Obviamente estoy invitando a aquellas personas que están enfermas. Y voy a invitar también a los que están en pecado para que reciban el perdón de Dios. Mire, aquí tengo una petición. Mire, aquí están pidiendo oración por un bebé que viene en camino. Todavía está en el vientre de la mamá. Y desde ya declaramos que viene con salud y que va a ser un hijo de bendición. Lo bendecimos desde ya. Así como Dios me ha dado el privilegio de bendecir sus niñitas, porque las conozco, ya están grandes y las empecé a conocer muy pequeñitas y ahora están grandes. Dios le bendiga, mi hermana, gracias por darme el privilegio de bendecir el fruto que tiene en su vientre. Cuando digo bendecir es porque estoy pronunciando palabras de bien para su hijo, que venga saludable, que sea un hijo de honra, un hijo de bendición. Así es que le damos la bienvenida a ese bebecito que pronto va a nacer y que sea de bendición. En el otro viaje misionero lo voy a conocer cuando vaya a Honduras. Así es que vamos a orar entonces para aquellas personas que necesitan un milagro. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando por el que está enfermo físicamente, para que le extiendas vida, para que te sirva, para que testifique que tú eres un Dios real. Pero también estoy orando para aquellos que están muertos en delitos y pecados a través de no creer en Cristo, que ellos reconozcan que Jesús es la resurrección y la vida, y que no tengan miedo a la muerte, porque el que está muerto en Cristo vivirá, dice la palabra. El que muere en Cristo vivirá eternamente. Gracias, Señor, porque me das el privilegio de anunciar este mensaje y que puedas bendecir a los oyentes y que te puedas manifestar haciendo un milagro. Tú sabes que estoy pidiendo por ese joven que está allá en Atlanta para que le des extensión de vida, Padre, porque hoy te he clamado como nunca, Padre. Nunca había clamado por alguien como hoy lo hice, porque tú me mostraste este caso de Lázaro, aún estando muerto, sepultado ya, que posiblemente ya tenía mal olor ese cuerpo. Mas sin embargo, como estabas tú, Jesús amado, aquí en la tierra, pudiste manifestarte de una manera impresionante. Pero nuestro hermano, nuestro amigo, él todavía tiene vida, él tiene esperanza de volver a ver a su familia. Por eso te pido en el nombre de Jesús, que si vas a hacer un milagro de extensión de vida, no sea para vanagloriarnos los que hemos orado por él, sino para honrarte a ti, para decirte que tú eres un Dios de oportunidades. Muchas gracias, Señor, por este privilegio, por el privilegio que me das de poder interceder por los que están enfermos, por aquellos que están sin fe y sin esperanza, poderles presentar un mensaje de vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quiero decirle que Dios es un Dios de oportunidades. Pídale la oportunidad de vivir más, pero para servirle a Él, para agradarle a Él, para buscar la paz con todos y la santidad, como lo dice la palabra, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos ser enseñados cómo comportarnos en circunstancias difíciles, como hablando de una enfermedad. No es lo mismo cuando uno está en la situación. Hace poco estuvimos en una lucha impresionante, yo viendo familiares terriblemente enfermos al borde de la muerte, y que los médicos le digan prepárese porque su familiar ya no tiene oportunidad de vivir. Uno le clama al Señor, uno le pide a Dios por un milagro, pero muchos, cuando Dios no hace el milagro de extensión de vida, se molestan y ya no quieren saber nada del Evangelio, y eso no debe de ser así. Ese es el peor error que un creyente puede cometer, enojarse con Dios porque no contestó al Señor como usted quería que Él contestara. Si Dios ya no le dio extensión de vida a su familiar, o ya no le va a dar extensión de vida, no se moleste con Dios, porque Dios ya estableció el día en que este familiar se va a ir.
Si muchas veces Dios hace el milagro de extenderle la vida a alguien o a nosotros mismos, es porque Él se conmueve en ver nuestro corazón quebrantado, pidiendo misericordia, pidiendo extensión de vida. Así es que yo les bendigo en el nombre del Señor. Gracias por estar pendientes, los que se conectaron. Ha sido una bendición. Si no me di a entender, perdónenme, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y espero que ore para mí, para que Dios me siga dando el mensaje que pueda ser entendible a aquellas personas que lo escuchan, porque la pasión que tengo es de que las personas tengan esa convicción de saber que el que muere, el que está muerto en Cristo, dice que vivirá. ¿Cómo dice? El que muere reconociendo a Jesucristo tiene vida eterna, porque Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Todos sus familiares que se han muerto con la fe en Jesucristo, tenga la plena seguridad que para ellos hay vida eterna. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga y esperamos algún día pues físicamente darnos un abrazo. Leiby, Dios me la bendiga, que Dios le dé la pronta recuperación de su salud. Usted sabe que le amo mucho, yo sé que usted es el terreno donde nacerá descendencia de mi primogénito, y cuídese, la bendigo en el nombre del Señor, porque tengo ya mucho tiempo de no estarla viendo como nuera, sino como hija. Justo hoy le escribí a Kevin, a uno de mis hijos, y a su prometida, le digo, tienen que entender que yo los veo como mis hijos, y tienen que estar pues atentos a acudir a nosotros como padres a pedir un consejo en alguna circunstancia. No se dejen llevar de las emociones, porque a veces los matrimonios viven dificultades. ¿Por qué? Porque no piden consejo. Y si nosotros estamos ya con la sabiduría que Dios da por los años que tenemos y por el tiempo que Dios nos ha enseñado vivir con la persona que Dios puso para que fuera el terreno fértil para procrear descendencia, pues ya son 34 años con mi esposa, entonces tenemos una vasta experiencia de matrimonio, entonces podemos darles un consejo cuando las cosas no estén funcionando bien. Entonces esto es lo importante, igual que Will, si estás todavía ahí en el medio escuchando con Ana, yo les animo a que ustedes le pidan la gracia a Dios y que se amen y que los dos me vean a mí como su papá. Y que si regaño a Will o regaño a Anita es porque les amo mucho y les quiero enseñar a vivir como a Dios le agrada. Así es que un fuerte abrazo a todos los que se conectaron. Gracias, Evita, por estar ahí pendiente también. Mire qué privilegio, tengo a mis hijas acá en el medio, tengo a mi esposa, a mi nietecita, y todo eso me bendice, porque de hecho ese es el anhelo de mi corazón, que el día que me vaya a la eternidad deje un legado a mi descendencia, que ellos continúen esta fe inquebrantable de que somos hijos de Dios. Que les vaya bien en todo lo que hagan el resto de este día, y que podamos estar conscientes de que hemos creído en Cristo, y aunque lleguemos a morir, vamos a tener vida eterna en Cristo Jesús. Saludos a los hermanos de Radio Nazaret, les amo en el amor de Cristo y sigan adelante en lo que han creído. Gloria al Señor.